Hola, 21 de febrero. Mi nombre es Edith Williamson, ya me conocen, y vamos a hablar un poquitito de lo que se viene. Em, 25 de febrero hacemos la sintonización taquiónica 1, 2 y 3. Voy a hacer una breve explicación, qué es la sintonización taquiónica. Estamos en un momento muy definitivo cósmico en el cual nosotros tenemos que volver a integrar todas las partes de nosotros, líneas temporales, otras vidas pasadas, egregores que hemos creado y que quedaron en el umbral y tenemos que retomar. Si no entienden alguno de estos conceptos, pongan abajo las preguntas y yo les aclaro los conceptos. Si no, voy a subir algunos videos que están todavía en Rumble, que quedaron de cuando me bajaron la otra cuenta. Entonces pueden llegar a ver ahí algunos de, de los conceptos. Pero estamos en un momento de unificación. Digámoslo así, en un momento de unificación, de volver a recuperar memorias, de desintoxicarnos de todo aquello que ya nos sirve para nuestra continuidad colaborando por la continuidad de la especie humana y volver a integrar y a nutrirnos de toda esa información que sí es evolutiva para la humanidad, para la Tierra, para el planeta, para el cosmos y para todos aquellos puntos de conciencia en donde existimos. Nosotros no tan solo existimos acá, en esta conciencia localizada llamada, en mi caso, Edith. Estoy también en muchos otros puntos de conciencia, soy consciente en muchos otros puntos, ¿sí? En donde existo. Entonces, llegó un momento en el que estamos tratando de incorporar a esta conciencia todas las percepciones e informaciones de todos aquellos puntos de conciencia en donde existimos. Anteriormente se podían llamar ángeles o pueden decir mi lado oscuro o no importa cómo lo quieran llamar, son partes de conciencia tuyas que contienen una información que es importante para la evolución de la humanidad y que es tu deber integrarlas, gestionarlas para que estén accesibles para toda la humanidad. Entonces, una de las formas más prácticas para mí es la sintonización taquiónica, que se va a hacer el nivel 1, 2 y 3, se hace todo junto en un mismo día porque el nivel 1, 2 y 3 impacta el físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Por eso es el 1, 2 y 3 y se hace todo en un mismo día. Tardará 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. A veces estamos un poquitito más dependiendo de las preguntas, porque es muy importante desde el punto de vista mental, que a todos les quede claro los conceptos de lo que están haciendo, porque no, esto no es una sugestión, esto no es una masterclass que yo te digo lo que tenés que hacer y vos simplemente lo haces. Es importante que ustedes comprendan todo lo que están haciendo, que ustedes procesen, disciernan todo lo que están por hacer durante la sintonización. Emocional también es importante porque la emoción es el gran bloqueo que tenemos los humanos, ¿sí? Un montón de paquetes emotivos que no han quedado gestionados desde generaciones X o desde nosotros mismos, desde otros puntos de conciencia en donde no existimos. Hay informaciones que cuando impactan en nuestro cuerpo se aglomeran y nosotros no sabemos cómo gestionarlas. Una muy importante que está sucediendo ahora, ya lo saben, es el famoso cometa verde que anda dando vueltas. Está trayendo información de otras constelaciones y nos está dando un impacto que se nos aglutina y por ahí tenemos ganas de llorar y no sabemos qué hacer. Bueno, la sintonización taquiónica colabora muchísimo a torsionar ese paquete informativo para que nosotros podamos gestionarlo en este cuerpo biológico, porque lo que es importante, sintonización 1, 2 y 3, la parte física, es que toda esa información quede grabada en nuestro ADN, quede grabada en nuestra genética para que nosotros, como eslabón de la especie humana, podamos colaborar dejando nuestra semillita. Bueno, yo lo llamo el camino soberano hacia el origen. Volver a la fuente, volver al comienzo, volver a Dios, volver al ser, volver al uno, como ustedes lo quieran llamar, pero desde nuestra propia soberanía. Yo obtengo la información, yo digiero, gestiono esa información. ¿Para qué? Para que quede grabada dentro de mi ADN para las futuras generaciones de la humanidad, de la Tierra, del cosmos y de la galaxia. Es mi parte contributiva a la evolución. La sintonización taquiónica es simple, hay que hacerla, hay que practicarla y nada más. Bueno,
Ahí tienen dónde mandar el mail es nocancani@gmail.com, mandan un email ahí, saben que la sintonización taquiónica nivel 1, 2 y 3, que es la primera, siempre es por una contribución voluntaria, ¿sí? Vamos a poner un mínimo, pero una contribución voluntaria. Siempre estoy acompañada por las chicas de Inner Standing, las chicas que... las ASDAI, que son quienes ya desde el 2021 hacen Inner Standing conmigo y tienen una comprensión bastante amplia de lo que es la amplificación de la conciencia que se necesita para que las personas que estén dentro del grupo de la sintonización taquiónica puedan recibir más información. Bueno, el 25 de febrero se hace vía Zoom. Todo lo que necesitan es estar en una zona cómoda, en un lugar donde tengan auriculares y donde tengan cámara, porque es importante que nuestras almas se comuniquen a través de nuestra mirada. ¿Ok? Una noticia que la venía guardando, pero bueno, ya la voy a dar para los que están acá en Estados Unidos, sobre todo para los que puedan viajar a Florida. El 3 o 4 de marzo todavía no está terminado si lo hacemos el 3 o 4, más que nada porque me tengo que fijar cómo va a estar el clima acá en Florida. Nos vamos a reunir por un asunto de viajes personales. Va a venir una de las chicas para compartir, Silvia, y le dije me dijo que por qué no reunirnos. Yo le dije, bueno, ¿por qué no nos reunimos y hacemos algo? Entonces yo pensé, lo mejor que podemos hacer es mi primera sintonización al aire libre, convocando a quienes quieran venir, a quienes puedan venir, a quienes quieran acercarse. Va a ser el 3 o 4 de marzo y hay dos eventos súper importantes en ese momento. Uno, como ustedes saben, el cometa está saliendo el 3 de marzo, termina de salir de su paso por la constelación de Orión. Por lo tanto, es el salir del conflicto, ¿no? Orión tiene todas esas memorias de conflicto, de guerra, Bueno, el 3 de marzo es el día que se sale del el cometa verde que viene atrayendo, que viene chupando, se puede decir, información de esas constelaciones por donde pasa. Termina de salir de Orión el 3 de marzo. Entonces, por eso estaría buenísimo que nos juntemos el 3 y el 4 de marzo, porque además va a entrar en la constelación de Eridanus, la constelación de Eridanus, que es como una serpiente fluida, como un río, se lo reconoce como el río que te lleva hasta Acuario. Entonces, ¿no sería mejor que encontrarnos ese 3 de marzo? Porque es el momento en el que comienza este río de luz, ¿no? Porque son todas constelaciones, este río de luz que va a llevar a Acuario, que es esta nueva era de Acuario. Es un simbolismo precioso que nos está dando este cometa verde, esta luz verde, que nos está dando luz verde para avanzar al río que nos está llevando a Acuario, que es el nombre, digamos, que se le dio a o digamos, el mito que se le dio a esta constelación de Eridanus. Así que seguramente nos juntaremos el 3 de marzo o el 4, que es sábado o domingo. Y el 1 de marzo a la noche sucede una conjunción muy linda de dos planetas muy influentes para la Tierra, que es Júpiter y Venus. Son dos aspectos y características muy fuertes en nuestra galaxia que le dan una impronta, una muy femenina y la otra muy masculina, y se juntan el 1 de marzo a la noche, o sea, se va a poder ver el 1 de marzo después de la noche. Quienes puedan verlo, buenísimo, pero nosotros lo vamos de alguna forma se aglomera todo junto con la entrada en Eridanus, saliendo de la guerra, saliendo ¿no? de la guerra que está típica marcada por el planeta Marte, pero que también estamos hablando de Orión, como todo lo que hay para rever de Orión se está teniendo revisión ahora, así que bueno, por favor, gente, no se peleen, eviten gente con quien pelearse porque van a estar muy
muy aguerridos o con mucho conflicto o gestionando mucho conflicto, sobre todo de la niñez. Entonces, por favor, esténse tranquilos, esténse calmos. Y el 3 de marzo que nos vamos a juntar en la playa de Juno Beach, que está en un lugar que se llama Júpiter. Así que más redondo las cosas no podrían salir. Esto no fue planeado. A mí Silvia me llamó y quedamos, bueno, sí, ¿cuándo puede ser tal día, tal día? Y cuando me pongo a fijar el por qué tal día, me encuentro con estas cosas maravillosas, que es la sincronicidad del cosmos con la realidad nuestra. O sea, Silvia viene de vacaciones, me dice, ¿querés que nos juntemos? Dale, nos juntamos, hacemos algo, dale, me fijo. Ponemos una fecha y cuando ponemos una fecha yo digo, a ver, ¿por qué esa fecha? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué mi realidad me está mostrando este camino para esta fecha, para una juntada al aire libre, en el mar, con la cantidad de naturaleza viva que tiene este lugar que se llama Júpiter? Incluso ella lo quería hacer en Miami, yo le dije, no, yo lo quiero hacer en Júpiter, me parece que es mucho más lindo, es mucho más, hay mucha más naturaleza, hay un contacto diferente en Júpiter, y cuando voy y me fijo pasa exactamente esto. Uno, lo de la constelación, lo del planeta verde, dándonos luz verde para salirnos de Orión y entrando en el río hacia Acuario, hacia esto que estamos viviendo, que es la era de Acuario, y la conjunción que se hace el 1 de marzo a la noche entre Júpiter y Venus, y qué mejor que recibirlo en el pueblo o la ciudad llamada Júpiter, que además es preciosa acá en Florida. Así que para todos los que están cerca de Florida, para todos los que se animan a tomarse un fin de semanita, vénganse mándenme a través del mismo mail, ¿sí? nocancani@gmail.com. Quiero ir a Júpiter y ahí yo les digo las indicaciones, dónde vamos a estar, etcétera, etcétera. Así, playa, mantita, bikini, algo, algo encima, porque tal vez nos quedemos hasta un poquitito entrada a la tardecita, y mate y a charlar y a hacer la sintonización ahí con esa arena que a todos le va a encantar porque es blanca y es divina, con ese mar que ya lo ven, tiene un azul precioso. Esperemos que no haya, por eso me tengo que fijar el clima, pero si no lo hacemos entre sábado y domingo, los espero a todos los que estén en Estados Unidos y que quieran viajar o que estén cerca de Florida. Bueno, pasado el chivo, vamos a qué es lo que se ve en la sintonización taquiónica. Estuvimos haciendo una revisión con las chicas de Inner Standing que dan la sintonización taquiónica para... Cada vez la sintonización taquiónica es diferente porque la tenemos que ir adaptando a lo que está sucediendo. Y nuestra perspectiva y nuestra conciencia va modificándose, entonces es importante ir modificando todo el tiempo. Esto no es un curso, esto es un taller. Ustedes tienen que estar preparadas para venir a embeber la información, hacer todo tipo de preguntas, y nosotras tenemos que estar preparadas para para esa propuesta de que ustedes hagan preguntas y nosotros tengamos la sabiduría o la conexión hacia la información para poderles dar la respuesta. Bueno, esta frase del libro Entendiendo la naturaleza, la búsqueda por la energía libre, de el doctor en física Johann Oldenkamp, que a todos les digo que lo busquen, realmente tiene pocas cosas en castellano, pero búsquenlo, dice, todo en la naturaleza tiene un ritmo. La naturaleza está bailando constantemente en todos los niveles. Necesitamos un nuevo paradigma científico que demuestre que la materia se origina a partir de la energía. Hoy por hoy tenemos una ciencia que considera que la energía se origina a partir de la materia, y no, es la materia la que se origina a partir de la energía. Es volver a los ciclos, es volver a comprender los ciclos, es volver a reintegrarnos a los ciclos de la Tierra, a los ciclos galácticos, a los ciclos cósmicos, a los ciclos universales. Es volver a formar parte del universo. En esto voy de vuelta a ser uno, a la unificación, que mi conciencia de mi memoria cuando era planeta me pase esa información, que mi conciencia de mi memoria cuando fui gas en el universo me traiga esa información, cuando fui pez, cuando fui ave, cuando fui animal, cuando fui planta, cuando fui parte del reino mineral, cuando fui débico, cuando fui un ser plasmático, cuando formé parte de una conciencia comunal.
toda esa información tiene que volver a nosotros, si es siempre y cuando sea evolutiva para el ser humano. Así que una de las cosas que hace la sintonización taquiónica es permitirnos a nosotros el expandir nuestra plasticidad neuronal para acceder a toda aquella información sin tiempo, no importa si es pasado, presente o futuro, sin tiempo, que sea evolucionaria para mí en este momento. Entonces, el taquión lo que hace, acá lo vamos a ver, el taquión es una partícula, y cuando nos referimos a partícula no es algo material, no es algo sólido, sino que es parte de algo más grande, a eso se refieren con partícula. Es una partícula que está muy elevada en el comienzo del Big Bang, ya sea que crean en el Big Bang o en la creación o en el comienzo de la luz dentro de este universo. Es muy, muy, muy elevada. Si lo ponemos en, no quiero ponerlo en dimensiones, pero sí para que ustedes entiendan que fue, acá lo van a ver ustedes, cuando empieza la primera explosión y empieza lo que se llama la edad oscura del universo, antes de que comience la luz, ya existía el taquión. Yo le explico que el taquión es como un pulso. Imagínense que es como un pulso que emana, ¿sí? Y porque hay partículas opacas en esa oscuridad, al generarles un movimiento, al recibir este pulso, este movimiento, se mueven. Y al moverse, generan luz. ¿Ok? Entonces, el taquión existe antes de la luz. Esto es importante porque yo sé que ahora hay camas de taquión, yo sé que ahora hay de todo. Bueno, gente, el taquión existe solamente en seres multidimensionales con la capacidad de llegar al punto cero y al vacío. Y para eso tenés que estar vivo. Entonces, la cámara taquión puede colaborarte en suspender momentáneamente las frecuencias electromagnéticas que están interactuando con tu cuerpo para que vos puedas llegar a un punto de vacío, sí. Pero el punto de vacío lo haces vos. Solo vos. Solo vos. ¿Sí? Es este cuerpo que tiene la capacidad a través del corazón, a través del bombeo del corazón, que es una bomba de vacío. Este cuerpo tiene la capacidad de llegar al punto cero, volverse atemporal, recorrer pasado, presente o futuro y traer de allí toda la información que es requerida para este presente. Eso lo hacemos durmiendo. Normalmente está dentro de la configuración biotecnológica de este cuerpo. Lo que hacemos nosotros con la sintonización taquiónica es recordártelo cómo hacerlo para que lo puedas utilizar durante el día todas las veces que quieras. Simplemente eso. No tiene más ciencia. Nuestro cerebro, que tiene la capacidad de llegar a 11 dimensiones, ¿sí? O sea, que es capaz de formar estructuras muy simples, pero muy, 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 muy complejas. Este cuerpo es una muestra de ello. Tiene la capacidad de expandir su plasticidad neuronal para ir a comunicarse y conectarse con esa complejidad y esa simplicidad que tiene el universo. Y desde allí traernos la información, vuelvo a decir, para que se gestione y se procese dentro de este cuerpo. Algo importante que voy a decir de la sintonización taquiónica es que se puede hacer siempre. Lo importante es que la que van a recibir ustedes el 25 de febrero, los que lo hagan online, o el 3 o 4 de marzo, los que lo vengan a hacer acá a Florida presencial, lo van a tener que practicar durante 14 días. ¿Por qué? Porque hay que crear un nuevo hábito, hay que crear la expansión de la red neuronal, hay que conseguir esa plasticidad neuronal para que entonces después nosotros automáticamente podamos llegar al vacío cada vez que se requiera. ¿Sí? Cada vez que nuestro ser requiera esa conexión, lo vamos a poder hacer. Es recordar. No están aprendiendo nada nuevo, es recordar. ¿Ok? Bueno, y estoy hablando de recordar y ahora esto fue la sintonización taquiónica y ahora hablar un poquitito del video que hicimos cuando nos juntamos el otro día a hablar de la agenda alienígena, porque alguna de estas imágenes forma parte de ahí.
Es importante el recordar. ¿Y por qué es importante recordar? Porque quien no tiene la capacidad de recordar no tiene la capacidad de imaginar. Dentro del cerebro son las mismas conexiones las que te llevan al pasado a traer un sufrimiento y a mentalmente seguir creyendo que estás en esa posición de víctima. Y esas mismas chisporroteos neuronales se dan cuando vos querés imaginarte un futuro mejor o un futuro en el cual decís, uy, si antes me vendieron pan podrido, en el futuro me van a seguir vendiendo pan podrido. Entonces vos, con la misma capacidad neuronal que tenés de ir al pasado a buscar un pensamiento negativo, con ese mismo pensamiento negativo vas hacia el futuro y te arruinas la vida. Entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros con la sintonización taquiónica es que logres tener un punto cero, un punto neutral desde el cual vos puedas traer esa memoria de cuando te vendieron el pan podrido. ¿Para qué? Para tener la información para que cuando estés en un futuro no te vuelvan a meter el pan podrido, porque ya sabes cuáles son los indicios, la información, ya entendés el pan podrido, ya entendés qué es lo que te causó, ya sabes la causa y las consecuencias. Entonces ahora sos un ser con mayor información. El miedo, que es la madre de todos los males, es simplemente ignorancia, ignorancia de información que podríamos estar adquiriendo de todos los otros planos en donde existimos. Existimos. Entonces, si pudiéramos traer toda esa información, nos haría la vida más fácil y podríamos tomar nuestra realidad como un espejo de, a ver, ¿por dónde estoy caminando? ¿Qué es lo que me está sucediendo? La realidad me va informando, en lugar de estar sufriendo la realidad que vivo. Bueno. Entonces, punto número uno que es importante es, los pacientes que no pueden recordar el pasado no pueden imaginar un futuro. ¿Por qué? Porque utilizan los mismos recursos neuronales. Dado este punto, y voy a ir a lo de la agenda alienígena, es importante, por ejemplo, leer, nosotras leemos en el nivel 4, 5 y 6, aprendemos a conectarnos con el reino en sintonización taquiónica a nivel 4, 5 y 6, aprendemos a conectarnos con nuestros cuerpos más sutiles, sobre todo el cuerpo energético, para traer todos los recuerdos de cuando éramos mineral. Y de esa manera podemos conectarnos con el mineral. Eso nos da la capacidad de hacer acuerdos co-creativos con los minerales para así crear antenas taquiónicas. La antena taquiónica se crea en el momento en el que nosotros, de igual a igual, con un respeto y con permiso de la madera, el árbol, la piedra, la planta, seres vivos, hacemos un acuerdo co-creativo para la mejor evolución de nuestras especies y del planeta y del cosmos. Entonces eso se hace en el nivel 4, 5 y 6, que es expandir la burbuja a la que yo tengo acceso a la información, a aceptar esa información y hacer interconexiones como por ejemplo crear una antena que expanda aún más mi campo. En el 7 y 8 lo que hacemos más que nada es trabajar en la expansión hacia la información. ¿Sí? El campo informativo va más allá del plasmático, va más allá de todo lo que tiene forma, es simplemente información, y quien mejor lo describe es el desaparecido doctor Grinberg, quien tuvo muchísimas experiencias y estudios con lo que es la conciencia y la sinergia de la conciencia, o sea, cómo la conciencia va entramándose hasta generar una percepción de la realidad. Nosotros todo lo que somos una constante elección de qué percibimos como realidad. Pero la realidad en sí es mucho más amplia porque la realidad es la interacción de las percepciones de todos los seres que están y existen en ese momento multidimensionalmente. Bueno, entonces, como vuelvo a decir, la idea de volver hacia el centro, volver hacia adentro, estar en un punto concéntrico, es poder recibir información de toda esa burbuja, de todos esos puntos de conciencia en donde nosotros existimos. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones en el presente para la continuación de la especie. Eso es todo lo que hay que hacer. Estar presente para poder tener la mayor cantidad de información multidimensional, para poder tomar la mejor acción hoy, en este presente, en cada segundo, para la mejor evolución de la especie, del planeta, de la galaxia y de todos aquellos entramados en donde yo y mi conciencia existamos.
Vamos a lo que hablábamos de la famosa agenda alienígena. Desde el 2022, bueno, no hace falta ni contarles lo que pasó con la pandemia, sino que ahora estamos hablando, se venía diciendo ya que vamos a estar desabastecidos porque durante esos 2 años no hubo la cantidad de gente trabajando, porque ta. Bueno, como no pasó tanto así, entonces la idea es provocarlo. Esto es, 2022 hubo tan solo en Estados Unidos más de 20 fábricas productoras de comida que se incendiaron. Ahora recientemente, ahí lo ven, un tren de Costco, que es como decirles un supermercado mayorista muy importante dentro del país, chocó, se incendió y perdieron creo que 70.000 kilos de 700.000 kilos de mercadería, de comida. Bueno, a eso agreguémosle que el tren de Ohio también chocó y desparramó químicos en uno de las zonas más agrícolas de Estados Unidos. Entonces, eso va a provocar contaminación química en el aire, contaminación química en el suelo, que dicen que va a durar por lo menos unos 20 años. Están hablando ya de que eso es como Chernobyl. Italia, en 2022 también hubo fuegos de plantas químicas. En Palestina, incendios de plantas químicas, muchos incendios de plantas químicas que están íntimamente relacionados con la comida, porque son plantas químicas. Por ejemplo, acá en Florida hubo uno que son los que crean las macetas de plástico para hacer la nursery, para hacer la plantita chiquitita de la que después vas a hacer comida. Entonces, hay un ataque, según el FBI dicen que es un ataque cibernético, la verdad es que esto no es un ataque cibernético, hay una intención muy fuerte de cortar los canales para llegar a la comida industrializada. Bueno, y además esto de la quema de químicos y microplásticos, ustedes saben que los microplásticos está comprobado que producen esterilidad en los hombres, porque reducen muchísimo la testosterona. Entonces, gran parte de los problemas que tenemos hoy en día de esterilización masculina se debe a los microplásticos, que están en todos lados. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Ya pasamos por una pandemia que es el resetear la economía desde los diferentes aspectos más importantes para la humanidad. Uno, ya resetearon la salud durante el 2020, 2021, 2022. Ahora, 2022, arrancaron con la comida, el resetear la industrialización de la comida. Y el acceso, cortar los accesos. Hay muchas conspiraciones, hay muchas leyes que se están haciendo con respecto a esto. Por ejemplo, una ley acá en Estados Unidos que es muy llamativa, que ahora esté muy de boga, es que todos aquellos suelos que por X motivo, razón o circunstancia quedan contaminados, como por ejemplo los que van a hacer en Ohio, dado el descarrilamiento del tren, todos esos terrenos pasan a ser federales. Pasan a ser federales porque están contaminados. Pero en Estados Unidos, al menos, eso es algo bueno que hay acá, si esos terrenos federales no son ocupados por 8 años, entonces vuelven a pertenecer a la nación indígena. Eso es algo muy vivo que hicieron los indígenas acá. Todo terreno desocupado federal que no ha sido habitado por 8 años vuelve a la pertenencia de las naciones indígenas. Eso es acá en Estados Unidos, pero no en otros países. Entonces, si esos terrenos van a volver a las comunidades indígenas, ¿a dónde se va a vivir la gente que estaba viviendo ahí? Y ahí viene la ley de Estados Unidos que dice que en el caso de este tipo de tragedias en el cual una gran cantidad de gente tiene que moverse hacia otro lugar, se tiene que mover a una ciudad cercana, ¿sí? Y esas ciudades cercanas, dada la superpoblación, serán automatizadas. ¿Qué serán automatizadas? Ya saben, ¿no? Reconocimiento facial, tecnología. Entonces, quiero darle todo el vistazo porque es muy complejo esto, pero para que vayan entendiendo cómo de a poco nos están llevando a un reseteo económico y a un estilo de vida que es o realmente te abrís totalmente del sistema y te vas a vivir como los nativos americanos, o
Si vas a estar en una ciudad, vas a estar totalmente controlado dentro de la tecnología. Esto es el reseteo de la economía a través de la salud y de la comida y a través de la posesión de terrenos que está llevando sí o sí al llamado división de la paja del trigo. ¿Ok? No son platos voladores que nos están viniendo a buscar si somos los 44.000 o qué sé yo. Esto es real y está sucediendo acá. Y si vos estás en una paja mental, ¿sí?, de extraterrestres, no estás viendo lo que está sucediendo en este terreno. Y yo estoy hablando de Estados Unidos y ustedes me dirán, ay, ¿a mí qué me importa Estados Unidos? Por mí que vuelan en los pedazos. Bueno, ok, todo lo que vos quieras, pero es una realidad. Si el modelo de reseteo económico surge efecto en Estados Unidos, automáticamente se genera en Europa y en América Latina. Así que te tendría que estar interesando. Voy al punto siguiente, la agenda extraterrestre. En lugar de estar contando esto que yo te acabo de contar en poquitas palabras, que podría ser extendido en millones de programas que hay hoy en día online en YouTube sobre la conspiración, yo no me voy a meter en lo conspiranoico, te voy a contar las cosas más o menos como van. En lugar de hablarte de eso, te están hablando de la agenda extraterrestre. Ahora hay platos voladores por todas partes. Alaska. Estos son puntos acá mismo en Estados Unidos. Hay mucho, sobre todo en la cordillera. Hay mucho también en Uruguay. Algo que te tendría que llamar la atención es que la mayoría de los avistamientos de extraterrestres se da en donde los países han puesto plata para ver extraterrestres. Argentina, Uruguay, Chile, no sé quién más dentro de Latinoamérica, México, ¿sí? Canadá, Estados Unidos. Ellos tienen dinero de tus impuestos que está puesto para estudiar el fenómeno ovni. Y justo en esos países aparecen todos los ovnis. Bueno, eso tendría que como mínimo llamarte la atención. Vamos a las líneas de tipo paralelas. Y se acuerdan que yo en un comienzo les dije que quien no puede recordar el pasado no puede crear una línea el futuro porque se utilizan las mismas neuronas. Bueno, entonces esto ya empieza desde hace muchísimo tiempo, la famosa agenda alienígena. En 1888 la doctrina secreta de la teosofía de Blavatsky empezó hablando de seres interdimensionales, de nosotros en otras dimensiones, de nosotros en otros puntos de conciencia, de nosotros como conciencias individuales en otros lugares que podíamos comunicarnos con esos diferentes niveles de conciencia para informarnos acá. Eso después fue transgredido y fue trasladado a lo que fue la llamada mitología material. ¿Sí? Entonces ahora eso que era un ser plasmático al que yo podía tener un contacto de conciencia porque teníamos algo en común, porque tenemos un entrelazamiento, ahora pasa a ser un extraterrestre. Ahora lo sacamos de la Tierra y le pusimos un cuerpito. Tiene cabeza de gato, tiene cabeza de perro, tiene esto, tiene lo otro, viene de este planeta, viene de otro planeta. Jamás fue eso lo que se bajó en esas canalizaciones. Se bajaron que eran seres de otras dimensiones de la misma Tierra. Pero después nuestra conciencia materialista del 1900 se modificó y a todos le teníamos que poner cuerpito, lugar, tiempo, zona y nombre. ¿Ok? Bueno, aprovechando eso, en 1947, cuando ocurre Roswell, que es cuando cae una nave espacial con habitantes adentro, habitantes a los que se les llama los grises, habitantes de los que hay conversaciones específicas en las cuales ellos dicen, somos los humanos del futuro, no extraterrestres, no vienen de otro lado, vienen de una dimensión temporal diferente a la nuestra, del futuro. ¿Sí? Somos ustedes en el futuro y vinimos a decirles, ojo con esto, que esto fue lo que nos llevó a nosotros a llevarnos a la extinción en la que estamos viviendo. De la única manera que alguien va a venir del futuro al pasado a tratar de alertarte de algo es porque obviamente no la está pasando bien allá. ¿Ok? Entonces todos aquellos que dicen que del futuro traen tecnología, no, señores, no, no.
Si un extraterrestre viene hasta acá, es porque a donde quiere que está, no la está pasando nada bien. Porque convengamos que esto no es el paraíso. Entonces, estos grises vinieron acá al pasado de ellos a advertirnos sobre las armas nucleares. Y desde entonces, cada vez que hay algún problema, hay usinas nucleares que se apagan, hay cosas que no funcionan, o sea, hay una energía, o si quieren ustedes, una conciencia o una inteligencia que tiene acceso a la mente de un humano acá, que comete un error y de esa manera se evita que eso que posiblemente podía llegar a causar una catástrofe a la humanidad, que eso se anule antes de siquiera comenzar. Así es como funcionan las líneas de tiempo. Cuando una línea de tiempo del futuro puede intervenir con una línea de tiempo del pasado, sí y solo sí tiene un entrelazamiento. Entonces, una yo mía del futuro, es alguien que seguramente tiene o mi genética o mi mismo entrelazamiento emocional, o tenemos un egregor en común. Nadie quiere hablar de eso, del egregor en común. Si yo soy obsesiva y tengo un trastorno mental, estoy dentro de un egregor. Y todos los que tienen ese mismo trastorno mental, no estoy hablando de algo médico, pero sí puede ser una obsesión, soy celosa y tengo un problema posesivo. Bueno, entonces todos los que tenemos un problema posesivo, cuando yo me desencarno, vamos al umbral y todos pertenecemos a ese mismo egregor. Entonces digamos que ese mismo egregor evoluciona en el tiempo y en el futuro de ese egregor se desarma, se da cuenta que en realidad buscaba el control por el miedo a su propia libertad. Entonces cuando yo me libero, ese pedacito de conciencia que quedó atrapado en el umbral, se libera, me viene a ver a mí. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a su pasado y porque me reconoce la frecuencia. Recuerden lo que dije en el principio. Todo es frecuencia. Me reconoce la frecuencia y viene a mí a dejarme la información de cómo dejar de ser esto que soy, porque en el futuro no me estaría conveniendo. De esa manera, en Roswell sucedió que vinieron los platillos, vinieron los grises y se tomaron de los grises información, se hizo la reversión tecnológica, no sé cómo decirlo, retroingeniería, ¿sí? Y Estados Unidos, Rusia, China empezaron a crear platillos voladores. Entonces, de los platillos voladores que se ven hoy en día, muchos son humanos hechos acá desde hace prácticamente 80 años. Hay algunos que son simplemente naves interdimensionales de nosotros mismos o nuestros parientes, asegurándose que los de su pasado, o sea, nosotros, no estén haciendo macanas, y hay otros que yo lo explico en los códigos ADRICA. Bueno, aprovechando esta movida de esta retroingeniería en la cual podían crear nuevas naves espaciales y para que la mayoría del pueblo no interfiera demasiado, ellos descubren que la forma de viajar en el tiempo es a través de la conciencia, algo que dice Jacobo Grinberg. Es a través de la conciencia. Vos podés poner tu conciencia en un punto exacto, ¿sí? Digamos, yo quiero ir a 50 años atrás, ¿sí? Si vos tenés una conciencia en ese momento, o sea, un recuerdo en ese momento, vos podés desentregarte acá, ir en conciencia e integrar tu cuerpo allá. Con lo cual, los viajeros en el tiempo existen. No es fácil hacerlo. Está todo Estados Unidos, Rusia, los famosos militares, todo el complejo militar intentándolo. Ponen a niños chiquititos a intentar transferir esta materia que se desintegre y viaje con la conciencia y se integre del otro lado, ¿sí? Lo están intentando, no lo logran porque para eso, como dice Jacobo Grinberg, lo que se necesita es un nivel de compasión y de amor hacia toda la existencia que obviamente en el complejo militar no se puede lograr. Pero los viajes se hacen desde acá, desde la conciencia. Así desaparecieron los mayas y así desaparecieron grandes civilizaciones. Cuando lograron irse hacia adentro, lograr un nivel y un eje neutro en el cual ellos estaban en total armonía con todo lo que existe, con la existencia, entonces su conciencia puede desvanecerse e irse a cualquier lugar porque no son peligrosos en ningún lugar porque ya lo aman todo. Es algo que entonces un complejo militar no lo va a lograr. Pero
Para lograr esto, para ver cuál era el efecto, largaron las drogas, sobre todo a los hippies de la década del 50 y del 60. El LSD, el litium, todo tipo de drogas para ver cuál era el juego que hacía esto en la conciencia en el ser humano. Y empezaron todos esa especie de pruebas, sobre todo en 1952, ya se hacía en las universidades. Ustedes van a ver que las mayorías de los que en ese momento empezaron a escribir sobre avistamientos son gente con eran universitarios, pero era porque estaban ellos mismos haciendo experimentos con ellos mismos con las drogas para ver cómo podían ellos contorsionar su conciencia para poder salirse y manipular lo que Jacobo Grinberg llama el campo sintérgico, que es crear una línea de tiempo en el pasado diferente para que el futuro sea diferente. En esos proyectos se metió MK Ultra en abril de 53, en donde lo que hacían era buscar formas de control mental para lograr viajar en el tiempo y implantar memorias psíquicas para que entonces cuando vos volvías, ¿sí? Cuando vos reaccionabas después de haber tomado esa droga y después de toda esa sugestión que te hacían, vos tenías la total conciencia de que tuviste un pasado, no sé, traumático, cuando en realidad no lo tuviste. ¿Sí? Es implantar psíquicamente ideas. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esto es lo que están haciendo hoy en día. Se ha hecho en la historia, se han hecho reseteos en la historia muchísimo. Por ejemplo, ninguno de ustedes se acuerda de lo que era la Gran Tartaria. La Gran Tartaria incluía parte de China, parte de India, todo hasta el Pacífico, parte de Rusia. Turquía era un imperio enorme donde se había llegado a una tecnología muy avanzada. Sin embargo, ninguno de nosotros se acuerda. ¿Por qué? Porque los libros de historia la borraron totalmente, cambiaron toda la historia, pusieron toda la historia a favor de una sola narrativa, que es la narrativa judio-cristiana, y borraron todo lo otro. Borraron toda la grandeza de Egipto, todo lo que creó Kemet, el lenguaje, la matemática, la ciencia, las primeras universidades. Borraron todo lo que creó Tartaria, energía libre, objetos voladores que podían revertir la gravedad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nosotros vamos a hacer ahora un curso de lectura, analítica de discernimiento, sobre diferentes autores que hablan de esto, de volver a reconstruir la historia, porque si a nosotros lo que hicieron fue resetearnos y enseñarnos otra historia, nos pusieron en el pasado una narrativa para que nosotros sigamos creando en el futuro lo mismo. Entonces, si yo te digo que vos venís de un judio-cristianismo, vos vas a seguir educando a tus hijos dentro del judio-cristianismo. Estás creando en el futuro algo que es del pasado. Para eso te crearon esa memoria. Pero en realidad, cada vez más historiadores, investigadores, científicos están diciendo que en realidad nunca existió el judio-cristianismo. ¿Sí? Que la Biblia es un montón de mitos recolectados de otros lugares como Tartaria, como Rusia, como Turquía, como América inclusive, y como África, que se pusieron todos en un compilado para crear una narrativa que si se lograba insertar en la gente previo reseteo traumático, este tiempo judio-cristiano iba a seguir reverberándose a sí mismo. Así llegamos a lo que hoy se llama el final de los tiempos. El final de los tiempos es el final de los tiempos judio-cristianos. Entonces, a todos aquellos que sean con la narrativa de que María Magdalena vivió acá y que Jesús y que los templarios, chicos, córtenla, por favor, empiecen a estudiar y a discernir realmente la historia. Los templarios fueron unos usureros que vinieron a América pura y exclusivamente a llevarse el oro y la plata y que utilizaron los túneles prediluvianos de Lemuria para transportar todo eso a través de todo el continente. Tenían los planos de cómo viajar que los sacaron de acá, del continente americano, porque los americanos tenían mucho conocimiento de las corrientes, de las constelaciones y de cómo viajar para intercambiar. El comercio de intercambio era muy común antes del 1100. ¿Sí? De hecho, era tan común que el estaño
que es un material metalúrgico, ya se utilizaba en el Imperio Preincaico, más o menos en el 600, existe en las espadas del 1400, del 1100, del 1400 en Europa. Se encontraron aleaciones de cobre y estaño. Pero sin embargo, si vos vas y buscas el estaño, te dicen que no se descubrió hasta el 1800. Entonces, ¿cómo llegó al 1400 y no se descubrió hasta el 1800? Pero lo que no te dicen era que en el año 600 el intercambio entre las culturas americanas y africanas y sobre todo asiáticas era más que frecuente. Y para eso solo podemos basarnos en la genética, ¿sí? Los mongoles, por ejemplo, el 90% de los africanos, el 80% de los latinoamericanos, más del 46% de los hispanos, tenemos, bueno, y casi el 100% de todos los asiáticos, tenemos lo que se llama la mancha mongol, que es una mancha genética hereditaria. Pero si ustedes escuchan, le van a decir que, por ejemplo, el imperio mongol eran toda una manga de bárbaros que iban y mataban y mataban y mataban. No, el imperio mongol fue enorme y el imperio mongol sí, al estilo romano, que también hay que poner en duda Roma, al estilo romano simplemente te cobraba por la seguridad, pero te dejaba que vos practiques tu religión, había mesticismo, había mestizos, o sea, el mestizaje, se traían a las mujeres y a los científicos más importantes, en ese momento no se llamaban científicos, en ese momento era el alquimista, el curandero, no sé, se traían esos a las Romas, que eran centros aglutinados de poderío de Tartaria, que también es parte de Mongolia, que también es parte de Rusia. ¿Ok? Pero como nos borraron toda esa historia, nosotros solo hablamos de Roma y todas estas inconsistencias, como por ejemplo el estaño, quedan ahí varadas. Bueno, estamos abriendo un grupo en marzo sobre rever la historia para que cada uno discierna. Nadie tiene la verdad, estos son simplemente conjeturas a las que queremos que cada uno arribe a la que mejor le parezca, a la que mejor le sienta para su presente evolutivo. Bueno, los árabes nunca invadieron España, la mayoría, la mancha mongol, viene de matemática viene de mat, etcétera. Acá un poquitito eso es lo que comprueba. Por ejemplo, autores, Ruth Sotomayor, Anatoly Fomenko, Alexander Leazar, tenemos un montón de autores que vamos a intentar leer. Muchos están en inglés, así que aquellos que sepan leer inglés, por favor, súmense, porque se va a necesitar de muchos de nosotros para discernir esto. La idea no es confrontar, la idea no es borrarle la identidad a nadie, es simplemente el que podamos tener una apertura de neuroplasticidad para discernir mejor las posibilidades de recrear o de verificar o de rever la historia para que nosotros podamos crear un futuro diferente al que estamos creando hoy, que en realidad no es de lo más lindo. Aquí están, por ejemplo, algunos de los libros. Y ya está, terminé la presentación. Nos vemos entonces el 25 de febrero. Contribución voluntaria, email nocancani@gmail.com, lo voy a poner abajo de esto. Nos vamos a ver el 25 vía Zoom y quienes estén en Estados Unidos cerca de Florida, nos vemos el 3 o 4 de marzo en Júpiter, en la playa de Juno Beach, abierto, ¿sí? Día de playa, tarde de playa, para hacer la sintonización taquiónica allí. Nos vemos, pásenlo a sus amigos, saben que quienes pueden sumarse al canal de Telegram. Y bueno, beso, preguntas acá abajo y serán respondidas por mí o por las chicas de Understanding que me ayudan un montón a esto. Gracias y buen comienzo de entrada, de salida de Orión con el cometa y de entrada a el río que nos lleva hacia Acuario. Beso enorme.